tomando un airecito entre speaker y speaker. Eso es sensacional y la música es algo que todo el tiempo lo carga a uno y lo llena de energía. Soy Gerson, acompañándolos en el virus de la felicidad, muy contento desde aquí, desde mi rinconcito, con las personas que se van uniendo, el chat se va moviendo, ustedes están invitados a participar a través de Facebook. Simplemente lo único que requerimos es que coja el link y lo ponga en su muro. Es muy fácil, solo el botón de compartir o de share y lo pone en su muro. También puede compartir ese mismo link con sus amigos en WhatsApp o por donde quiera. La idea es que cada día crezca esta comunidad. Esta es una opción diferente a las que a diario vivimos en los medios de comunicación que están cargados de noticias negativas, pues nosotros hemos querido fortalecer nuestro sistema inmune con el virus de la felicidad. Y en este virus de la felicidad hay más invitados, uno muy especial, nada menos que Agustín Jiménez, que de solo verlo ya le dan ganas a uno de oírlo. Agustín, pues bienvenidísimo al virus de la felicidad, contagiar de felicidad a todos nuestros internautas. ¿Cómo estás? Hola Gerson, un gusto estar acá para contagiar a todos de este virus que me parece fantástico, que es el virus de la felicidad. Cuéntanos en dónde te encuentras en este momento. Estoy acá en Bogotá, en mi casa, como deberíamos estar todos en general, guardando cuarentena para cuidarnos y cuidar de los demás. Sí, me llama mucho la atención tu hoja de vida. Se ve que tienes innovación dentro de lo que haces, porque la terminología y las cosas que utilizas es bastante prometedora y bastante inusual. Qué bueno que nos hayas decidido acompañar. A través de Mentes a la Carta hemos logrado grandes personas, seres humanos maravillosos que con toda generosidad han estado aquí en nuestro programa ayudando a la gente de una u otra manera a sobrellevar este momento y a convertirlo en algo mucho más positivo. También estamos con decibeles.net, que tiene el apoyo a través de su página web para todos los artistas, para los músicos especialmente que quieran sobresalir. Y por supuesto, Escuchando Ando, el podcast que encuentran en escuchandoando.com. Agustín, cuéntanos a qué te dedicas y cómo lo haces. Bueno, primero que todo quiero felicitarlos por esta iniciativa. Eso creo que se están haciendo algo fuera de lo común, extraordinario, porque ayudar a comunicar otro tipo de noticias en este momento es bien importante. Entonces, muchas gracias a ti, Gerson, a Mentes a la Carta, a Decibeles, a todos los que han ayudado a organizar esto, porque realmente es una iniciativa que me parece maravillosa. Entonces, ¿a qué me dedico? Eh, Me dedico a transformar organizaciones en organizaciones con propósito superior. ¿Qué quiere decir eso de propósito superior? Es un propósito generoso, trascendente y, sí, generoso y trascendente, es decir, que va más allá del simple hecho de generar utilidades y de generar recursos y más ventas y más mercado. Entonces, Qué para bien. eso, cuéntame. No, tiene mucho que ver con el triple impacto del que tanto se habla ahora, ¿no? Que es la fórmula secreta para que una empresa arranque. Sí, digamos que trabajamos con un enfoque que he llamado organizaciones brillantes. Las organizaciones brillantes tienen cuatro principios. El primer principio es el propósito delante de las ganancias. Entonces, imagínate las organizaciones como si fueran una bicicleta, ¿no es cierto? Si, imagínate, tú has montado en bicicleta, obviamente, ¿no es cierto? Todos los días. Hoy hice una hora en estática. Ok, muy bien. Entonces, cuando uno está en una bicicleta, la rueda de adelante, ¿cuál es la función de esa rueda? Guiar, Guiar, ¿no es cierto? Y la de atrás, hacer tracción con el suelo para poderse mover. Sí exactamente. lo dije Entonces, bien, ¿verdad? claro, entonces por eso decimos que tanto la vida como tal, como la vida de las organizaciones, se puede asimilar o puede usarse una metáfora, la bicicleta como metáfora porque
Cuando tú tienes un propósito superior, el propósito superior es el que es la rueda de adelante, el que te guía, el que te marca la dirección. Mientras que las utilidades, los recursos, son la rueda trasera, son los que te dan la tracción para lograr que cumplas ese propósito superior que te has propuesto como organización, ¿no es cierto? Ok, Entonces, no es que uno sea más importante que el otro, porque si tú haces una bicicleta sin rueda delantera, pues la bicicleta no funciona, ¿no es cierto? Y sin rueda trasera tampoco. Es el balance de las dos ruedas el que te genera que la bicicleta ruede y fluya fácilmente. Entonces, por genial. eso usamos esa metáfora y por eso nos gusta hablar de esa forma fácil. El segundo principio es las organizaciones se comportan como sistemas vivos. Y eso nos parece muy importante porque olvidarnos de esa metáfora mecánica que determinó las organizaciones desde la era industrial, pues nos ayuda a que realmente podamos ver a las personas como seres humanos y dejarlas de ver como piezas de esa maquinaria. Porque cuando tú ves la organización como una máquina, pues los componentes son por defecto piezas, ¿no es cierto? Y si las organizaciones lo que las componen son las personas, y si la organización es una máquina, pues entonces las personas se convierten inmediatamente por defecto en piezas. Y por eso es que en las organizaciones es tan difícil que tratemos a las personas como seres humanos, porque todavía nos pensamos como organización como una máquina. Entonces, por eso nos movemos de esa metáfora hacia una metáfora de las organizaciones funcionan o se comportan como sistemas vivos, porque realmente al estar conformadas por seres humanos que son como las células de ese sistema vivo, pues es así como se comportan, ¿no es cierto? Y el tercer Hay, principio es, perdón, a- dale, a- hay un libro de recursos humanos que se llama No somos recursos, somos humanos. claro, ahí está el punto. Por eso el tercer principio es las organizaciones están conformadas por seres humanos con un enorme potencial que quieren ser felices y realizarse. Porque cuando comprendemos que la organización es un ser vivo y vemos a las personas de esa manera, pues podemos permitirle desde la organización a las personas brillar, ser lo mejor de sí mismos, encontrar su mejor versión. Pero cuando vemos a las organizaciones como una pieza intercambiable, pues entonces ahí no tienes, pues no hay cómo sacarle realmente brillo a menos de que uses bombril, ¿no es cierto? Porque con bombril uno le saca brillo a las piezas mecánicas. Entonces, pero es un poquito áspero, ¿no? Entonces, un poquito haciendo esa metáfora de la dificultad que realmente tenemos para manejar a las personas o para tratar a las personas desde su dignidad en las Sí, organizaciones, de esa verdadera y profunda dignidad. Y por último, que se refiere mucho a eso que hablabas del triple impacto, es el cuarto principio que dice las organizaciones son parte del todo. Y las organizaciones son parte del todo quiere decir que como organización no somos un ente independiente que andamos por ahí y que no generamos un impacto en nuestras comunidades, en nuestro entorno. No, todo lo contrario. Las organizaciones tenemos, para poder brillar y poder iluminar al mundo, tenemos que tomar conciencia del impacto que generamos en nuestro entorno y en las comunidades en las que pertenecemos, en todos los grupos de interés. Entonces, cuando tú tienes eso presente, pues, y tienes todos esos principios como parte de tu modelo de negocio, pues puedes empezar a hablar ya de triple impacto, ¿no es cierto? Porque si lo único que vale en la organización es hacer utilidades para los accionistas, pues no hay cómo establecer ese triple impacto porque siempre va a prevalecer el tema de las utilidades por encima de lo demás. bien, entonces retomemos el titular de cada uno de estos principios que nos has enseñado, por favor. Díctamelo para poderlo tomar nota. Ok, el El primero titular, es el propósito delante de las ganancias. por encima No, si el objetivo o delante, propósito, el propósito delante de las ganancias. más que la plata. Ujú. Segundo, Las organizaciones se comportan como sistemas vivos. perfecto. No es una máquina, es un sistema vivo.
con las Exacto. características de este. Exacto. Tercero, Las organizaciones están conformadas por seres humanos con enormes sí, potencialidades que quieren sí, realizarse y ser felices. perfecto. Y el cuarto, Las organizaciones son parte del todo. Esos 4 principios los encuentras en la página web de www.organizacionesbrillantes.com. que es tu negocio, tu empresa. No, este es un movimiento que estamos generando para transformar la forma en que se hace empresa en el mundo. Y Wow. es uno de los tantos movimientos que hay en este momento para eso, porque la empresa en la que yo trabajo se llama Kawak. Y Kawak es una empresa con la que ya llevamos casi 20 años en este tema de la transformación organizacional, de la gestión del cambio, de la estrategia y el desarrollo de habilidades y del potencial de las personas. Entonces, es a partir, sí, de toda esa experiencia que hemos recabado en Kawak, que toda la investigación que hemos hecho, porque nos consideramos un laboratorio de aprendizaje y exploración de nuevas tendencias organizacionales, que resulta este tema de las organizaciones brillantes, que es un libro que estoy terminando de escribir y de ahí, cuando empecé a escribir el libro, fue que acuñé el término de organizaciones brillantes, porque necesitaba un título. La pregunta fue, pero ¿cómo llamo este libro? Y hay una frase de Marianne Williamson que a mí que cuando estaba en ese momento me impactó mucho, que dice, ¿quién eres tú para no brillar? Y Ajá. porque normalmente es lo contrario, ¿no es cierto? Normalmente lo que a uno le dicen es, ¿quién es usted para? ¿No es cierto? Acá la frase que ella acuña me parece preciosa y es, ¿quién eres tú para no brillar? Y de ahí tiene todo un párrafo hermosísimo alrededor de eso. Y de ahí como que me conecté mucho con eso y dije, eso es lo que necesitamos, organizaciones que iluminen el mundo desde su propósito superior y desde esos otros principios. Y ahí arranqué y pues bueno, ya estoy dándolo por cerrado en estos días y bueno, esperamos ya entrando en la siguiente etapa, que es la etapa de publicación y de encontrar ese editor y todo ese tema para poderlo llevar al mercado. Pero, ¿qué tiene de especial y qué hace interesante el hecho que justo ahorita que estabas terminando ese gran proyecto haya ocurrido este break? ¿Cómo lo tomas, cómo lo ves y cómo lo aplicas? ¿Y qué piensas de ello con respecto al proyecto y al trabajo que venías llevando? Pues mira, yo creo que son de esas cosas que uno dice, para esto es para lo que nos hemos estado preparando todo el tiempo. Porque Lo conectas. precisamente como tú ves, la invitación y la propuesta que hacemos a partir de los 4 principios invita a crear unas organizaciones muy diferentes de las organizaciones corrientes que hay hoy en día, ¿no es cierto? Y son organizaciones que pueden ser realmente más sostenibles, más resilientes, más, sí, más ágiles, más innovadoras y mucho más respetuosas de la dignidad humana y de esas personas que trabajan con ellas. Entonces, precisamente en este momento que se nos está planteando esta situación que nos dice tenemos que reinventarnos, ¿no es cierto? Tenemos que reinventarnos desde la forma como actuamos como individuos hasta la forma como actuamos como organizaciones y gobiernos, etcétera, ¿no? Pues esta es una propuesta que se plantea para tener una opción diferente de cómo pensar y cómo cómo sí, desarrollar organizaciones de otra forma. Y eso creo que pues es muy, pues estamos como en el momento que nos encantaría que la gente escuchara nuestra propuesta porque sabemos que tenemos mucho que aportar para esa nueva manera de pensar las organizaciones. Y aplica para cualquier tipo de organización, sea grande, mediana o pequeña. Grande, mediana, pequeña, cualquier organización que realmente esté
pensando en cómo hacer de este mundo un mejor lugar para todos, realmente esta propuesta puede darle muchas luces. ¿De qué manera o con qué tipo de arquitectura piensas tú que es ideal que una empresa o un grupo de empresas puedan aplicar estos principios? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo lo arman y cómo hacen como el seguimiento a ese tipo de estrategia? Cuando dices arquitectura, ¿a qué te refieres? ¿Qué está, qué O piensas sea, por eso? has visto que, por ejemplo, es muy común que en las empresas pongan ya se me olvidó hasta el nombre, el manual de funciones o lo que yo debo hacer o el manual de comportamiento en la empresa y demás, lo típico que ponen todas las empresas. Para que esto no quede pegado en una pared o no quede en una simple charla, ¿de qué manera se le hace seguimiento en una empresa para que realmente cobre sentido y la gente lo utilice y le saque provecho? Y se le haga un seguimiento que lleve al éxito de esa implementación. Bueno, lo primero que uno tiene que plantearse cuando dice, bueno, vamos a dejar de pensarnos desde esa manera tradicional de hacer empresa o de crear organización para hacerlo de una forma diferente, es realmente plantearse, lo primero es definir el propósito superior. Es decir, cuál es ese propósito generoso y trascendente con el cual le da la razón de ser a nuestra organización, ¿no es cierto? Eso es como el primer paso. Y esa construcción de ese propósito superior idealmente no debe ser como normalmente sucede con la definición de, los, de los direccionamientos estratégicos que se reúnen el gerente y cuatro personas más de nivel directivo y definen ese tema y después dicen, es que vean, ya tenemos nuestro direccionamiento estratégico, ahora esto es lo que tenemos que hacer. Y el resto de la gente le dice, bueno, muy bien, nos parece maravilloso y eso se queda engavetado en un cajón, ¿no es cierto? Como tú dices, pegado en las paredes de las organizaciones, en unos cuadros muy bonitos, pero que no tienen realmente no tienen ninguna aplicación en el día a día. Entonces, la diferencia es que cuando tú construyes colectivamente ese propósito, es cierto que nosotros lo hacemos a través de una herramienta que llamamos la brújula estratégica, esa construcción ya no es de los jefes ni del dueño, ¿no? Es una construcción de todos. Y eso hace que la potencia que eso tenga es muy distinta y que todos estén comprometidos con ese tema. Y hoy lo que uno más necesita es que las personas, los colaboradores de las organizaciones, se comprometan porque la epidemia de falta de compromiso en las organizaciones a nivel mundial es terrible. O sea, más del 80% de las personas que trabajan en las empresas hoy en día no está realmente comprometida con su lugar de trabajo. Hay investigaciones y estudios que demuestran eso. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no le encuentra sentido a la razón de ser de la organización, no están conectados con eso. Entonces, un primer paso súper importante es que la gente se conecte con algo que lo haga vibrar. Y eso que lo hace uno vibrar, pues solo surge cuando uno puede participar y puede estar involucrado en su creación, ¿no es cierto? No cuando le dicen, es que esto es para que tú vibres. No, eso no sucede así. Uno vibra cuando uno tiene la posibilidad de participar, de aportar, de colaborar, de contribuir, ¿no es cierto? Y a partir de eso, pues ya empiezas a crear todas unas capacidades en los líderes de la organización para que puedan sostener esa transformación. Porque esa transformación solo es genuina en la medida que se transformen las personas que están en la organización. ¿Sí? Una transformación organizacional solo pasa cuando las personas de la organización se transforman. Y eso empieza por la transformación de los líderes, porque esos líderes son los que van a tener que sostener ese camino de transformación. Y eso pues tiene que ser desde la propia creencia en que eso que estamos queriendo que suceda en la organización
sucede también en mi vida. Es decir, yo no puedo decir, por ejemplo, es que no, en la organización somos parte del todo y estamos reciclando y entonces ahorramos agua y hacemos eso y llego a mi casa y no lo hago. ¿No? Eso es sobre una contradicción que le quita todo el valor al tema. Entonces, estas Sí, transformaciones de, de pensar y generar organizaciones de otra manera suceden en la medida que nosotros también nos paremos en nuestra propia vida desde otro lugar. Es decir, queremos organizaciones más sostenibles, pues nosotros mismos desde nuestra propia vida tenemos que ser más sostenibles. total, hay que ser coherentes. Total. Bien, ¿cómo llegaste a interesarte por estos temas? ¿Cuál ha sido el camino en tu vida que has seguido para llegar al punto de hoy de ya tener clara una meta, como tú mismo le dices, y hacer que tu propia vida sea una organización brillante? Bueno, esto, pues yo soy emprendedor desde más o menos los 15 años de edad. O sea, yo toda la vida teniendo diferentes tipos de emprendimientos, empresas de diferentes tipos, unas más exitosas que otras. Que estas empresas, algunas se me han quebrado. Bueno, he pasado por todas las etapas del emprendedor y el empresario en este tema. Y cuando llegué al punto de querer tener una, o de sí, más de crear o de generar una empresa de consultoría con la cual ayudáramos a transformar realmente las organizaciones y por eso es que la empresa se llama Kawak, porque su nombre viene de una palabra maya que significa tormenta y la tormenta es la transformación, la catalización del cambio. Por eso fue que le pusimos ese nombre, porque desde el principio nuestra idea fue, ok, vamos realmente a trabajar por la transformación de las organizaciones. ¿Y de dónde surge esta conexión con esa forma distinta de pensar las organizaciones? Pues al haber sido emprendedor, pues como llevar eso en las venas un poco, ¿no es cierto? El punto fue que cuando empecé a trabajar ayudando a otras organizaciones a definir su estrategia, yo decía, esto no se puede, esto, el hecho de hacer empresa para mí va mucho más allá de hacer dinero. ¿Sí? De ganar participación de mercado, de vender más. Para mí había algo mucho más potente y mucho más poderoso que era lo que me empujaba a hacer empresa. Y era Sí, cómo podía servir desde ahí, desde ese lugar de empresario, desde esa iniciativa que se plantea y que es una idea que nace y se transforma y se convierte en algo que le puede llevar que puede hacer de este mundo un mejor lugar para todos. Y eso fue lo que me llevó a plantearme que la estrategia se podía hacer desde otro lugar, que la estrategia no era necesariamente una manera de plantear cómo desde el negocio nos desplegamos en el mercado, sino cómo desde un propósito superior, que es altruista, que es generoso, que es trascendente, podemos también cambiar el mundo y además de eso hacer un buen negocio. que es el mejor negocio, ¿no? Definitivamente. Y creo que hoy en día todo esto que nos está sucediendo nos obliga a repensarnos si lo que estamos haciendo como empresa es buen negocio porque genera mucho dinero solamente o porque a través de esa empresa, de ese negocio, hacemos de este mundo un mejor lugar para todos. Y Pues además, no has, como consecuencia, ganamos dinero. no has podido llegar en un mejor momento, porque justo tenemos el break perfecto para aplicar tu iniciativa en nuestros emprendimientos y en nuestros proyectos. Ese libro que está por salir, ¿qué más trae? Cuéntanos. Pues mira, el libro tiene 4 partes. La primera es como el qué y el por qué, ¿no es cierto? ¿Qué es eso de las organizaciones brillantes y por qué tiene sentido transformarse en una organización brillante? Planteamos también otra parte que tiene 2 casos
dos casos de dos empresas que consideramos brillantes, una que es cliente nuestro, que se llama Basic Farm, que es una empresa de farma veterinaria acá situada en Bogotá, que es una empresa que está en este camino de las organizaciones brillantes desde hace ya algunos años y tienen y pues han logrado unas cosas maravillosas, pues digamos, tienen unas prácticas y unas estructuras muy distintas a las tradicionales y son muy exitosos. Igualmente hay una empresa de Medellín que escribimos su caso, que se llama Matelsa, que es una empresa del sector de confección de moda y que son también tremendamente exitosos con unas prácticas totalmente fuera de lo común en términos organizacionales y empresariales. La otra parte tiene que ver porque cuando uno plantea esto y pone dos casos tan maravillosos, ¿no es cierto? La gente debe decir, bueno, pero si eso es tan bueno, ¿por qué no hay más? ¿No? Entonces, hay una tercera parte que habla de cuáles son las barreras estructurales que realmente hacen que sea difícil pasar de esa idea tradicional de organización a una diferente. Y por último está una parte como de, llamémoslo de recomendaciones, que es a partir de la práctica que llevamos, como te digo, en este trasegar de más de 14 años de ayudar a empresas a transformarse en organizaciones con propósito y ahora en organizaciones brillantes desde hace unos años, pues está también, ponemos como cuáles son esos consejos, por llamarlo de alguna manera, que la experiencia nos ha mostrado que hacen que sea más fácil lograr esa transformación. Para allá iba. Compártenos un caso de éxito en el que se haya visto tu mano, tu mente, tu empresa y este modelo aplicado y que puedas transmitirnos e inspirarnos a través de él. Pues mira, como te digo, un caso que para nosotros es muy diciente y muy bonito es el caso de Basic Farm. Ellos son una empresa que, para decirte todo, tienen 60 colaboradores y la revista Semana el año pasado la escogió como una de las 25 empresas que más le contribuyen al país, en un especial que ellos hicieron. Entonces, las otras empresas eran tipo Alpina, Nutresa, etcétera, que son pues gigantes. Y la pregunta que uno le queda es, ¿cómo una empresa tan pequeña puede puede estar demostrando un impacto tan grande desde lo que hace? Y es por eso, porque ellos iluminan el mundo desde su propósito superior. Y lo que hacen lo hacen con un tremendo amor. Sus tres valores son la prosperidad, el amor y la integridad. Y desde esos tres valores hacen todo. Y es algo que mejor dicho, ese amor se respira en la organización. Algo que muchas veces en este momento, que una vez en esa entrevista que le estaba haciendo a Flor Marina Yepes, que es la socia fundadora, yo le pregunté en algún momento, ¿cuál es tu antídoto contra la corrupción? Y ella me dijo, confiar en la gente. Y eso pues ya demuestra la diferencia que, que hay en la forma como ella pues ve el mundo y ve su organización, porque tú vas a otros lugares y preguntas, bueno, ¿y aquí cómo es el tema de con la corrupción? Y te sacan, es la política anticorrupción y te muestran una cantidad de cosas y a la larga, pues uno le quedan bastantes dudas de si realmente la gente está o no está poniendo en práctica eso. Bien, ¿te parece si hacemos el siguiente ejercicio y es tomar este modelo para extrapolarlo a otro tipo de entes? Por ejemplo, en gobierno, ¿cómo funcionaría? Pues yo diría que en el gobierno, si el propósito estuviera mucho más claro, digamos que el propósito de los gobernantes en realidad fuera un propósito superior, es decir, un propósito con el cual
no estamos realmente al servicio de la nación y de la gente, las cosas serían muy distintas, porque cuando estamos es al servicio de nosotros mismos y de cómo nos beneficiamos, pues las cosas funcionan como funcionan, ¿no es cierto? Entonces ese es un punto bien importante, como qué es lo que nos guía en nuestra actividad diaria. Y en el gobierno, por encima de cualquier otro lugar, creo que el tener ese propósito superior es tal vez el principal, esa estrella polar que no te deja perder, que no te deja caer en la confusión que muchas veces se genera alrededor de todo lo que sucede en el mundo del Estado y de la política. Lo pone a uno a reflexionar mucho tu propuesta, porque estoy haciendo un inventario en mi cabeza de organizaciones y creo que la gran mayoría ni siquiera tienen eso tan básico que no cuesta dinero hacer, lo que es fijarse un propósito. Por ejemplo, yo diría que la mayoría de colegios, o sea, sí, allá van a estudiar, ay, o sea, si habláramos con un rector y le diéramos, ¿cuál es su propósito? No, sí, pues aquí vienen y estudian y tales, pero no hay claridad de parte de nadie en una organización como el ejemplo del colegio de cuál es realmente su propósito, ¿no? Claro, y eso es muy importante porque hay como propósitos de diferentes niveles, que finalmente un propósito es cualquier cosa que hacemos con intención, ¿no es cierto? Pero una cosa es un propósito, llamémoslo básico, y otra cosa es un propósito superior. Y, y ahí quiero hacer de nuevo como la precisión de que ese propósito superior es aquel que es generoso, altruista y trascendente. Es decir, que va más allá de uno mismo, que es algo que está al servicio de los demás, al servicio del mundo, al servicio de hacer de este mundo un mejor lugar para todos. ¿Sí? Bien Entonces, interesante el tema y nos inspiras para esta época. ¿Ibas a decir algo? no, 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 sigue. Siguiendo por el camino del propósito, hace un rato estaba también pensando que es absurdo que estemos encerrados y la gran mayoría tampoco tenemos un propósito para estos días, cuando es lo primero que uno se tiene que fijar. Hablaba con otro speaker hace poco de eso, decíamos, o sea, la mente trabaja con base en propósitos, en objetivos, y si no fijamos objetivos estamos fregados, ¿no te parece? Claro, y ahí también me parece importante tener en cuenta que el propósito es algo que es mucho más abarcador que el objetivo, ¿no es cierto? Porque el objetivo es algo que es mucho más puntual. El propósito es algo que cubre y le da sentido a toda la vida. El objetivo es algo que yo logro para que me lleva a cumplir con ese propósito. ¿Sí? Sí, Te voy a poner un ejemplo. Digamos, si mi propósito es mmm, llevar felicidad a la gente, ¿no es cierto? Llevar felicidad a la gente lo puedo hacer lavando platos, ¿no es cierto? Desde ese lugar o haciendo programación de software. Si yo estoy trabajando mejor dicho, si esa labor la hago con ese propósito, voy a encontrar la manera que mientras la hago, le llevo felicidad a los otros. ¿Sí? Entonces, esa labor se convierte en un medio que yo uso para cumplir con mi propósito. Entonces, cuando mi propósito es claro, yo puedo con él abarcar todas las actividades de mi vida y cubrirlas con ese propósito y desde cualquier cosa que haga, puedo estar haciéndolas con el propósito de llevar felicidad a la gente. Entonces, cuando estoy en la familia, ¿qué es lo que hago con mi familia para llevarles felicidad? Cuando estoy en el trabajo, ¿qué es lo que hago para llevarle felicidad a la gente que está a mi alrededor? ¿Sí me explico? sí, claro, total, súper entendido. Quería ponerte un reto
y es el siguiente. Tú has dirigido todo tu conocimiento y lo que estás expresando hacia organizaciones brillantes. Ujú. ¿Cómo podríamos, por un momento, hacer el ejercicio con esas herramientas de hacer familias brillantes? Y lo digo porque estos días son días de estar en familia, entonces qué bueno poderlo reestructurar ese núcleo familiar, organizarlo mejor, comunicarlo mejor y ¿cómo sería eso? ¿Cómo funcionaría tu, tu información hacia no organizaciones brillantes, sino familias brillantes? ¿Cómo lo harías? Mira, me parece fabulosa la pregunta, no me lo había planteado. Aquí voy a empezar a elucubrar a ver qué sale. En primera instancia, yo me plantearía como familia, me sentaría alrededor de la mesa en una buena, en una comida y, y conversaría alrededor de, bueno, ¿cuál es ese propósito que nos podemos plantear como familia para salir mejor de esta situación de lo que entramos a ella? ¿Sí? Pero no en términos Sí. económicos, ni en ese sentido, sino siendo una mejor familia, una familia en la que estamos más unidos, en la que el amor está más presente, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser, cuál sería ese propósito que tendríamos que plantearnos para que podamos ser esa familia pues con la que vamos a estar conviviendo mucho más agradablemente y mucho más llevaderamente, ¿no es cierto? ¿Cuál es eso sería como una primera pregunta que valdría la pena plantearse. Y desde ahí preguntarnos, ¿yo qué puedo poner entonces para que eso suceda? ¿No? ¿Cómo colaboro yo para que eso que nos estamos planteando como familia suceda? Entonces, no sé, desde el niño que está ahí, que se puede estar desesperando un poco por el encierro y eso, que él mismo proponga qué puede hacer para ayudar a que como familia salgamos fortalecidos de esta situación, ¿no es cierto? Y yo creo que también hay una reflexión muy poderosa y es, como familia somos parte del todo. ¿Qué estamos haciendo como familia para realmente hacer de este mundo un mejor lugar para todos? ¿Cómo estamos contribuyendo a gastar menos agua, a manejar mejor los desechos que producimos? ¿No es cierto? Solo con preguntarse eso uno ya empieza a pensar la dinámica familiar de una manera distinta. ¿Cómo utilizamos mejor el agua? ¿Cómo desperdiciamos menos? Pero no porque eso cuesta, sino porque realmente valoramos eso, porque esos recursos son los recursos que finalmente vienen de la naturaleza, ¿no es cierto? Y esa es la manera en que también colaboramos para protegerla. Cuál es ese consumo más consciente que vamos a hacer de ahora en adelante? Vamos a estar más concentrados en leer las etiquetas y en ver si con lo que compramos apoyamos empresas que realmente estén impulsando un cambio en este planeta para bien, como por ejemplo las empresas B, que hay una certificación B además, que uno puede, pues que cada vez hay más empresas de este tipo, aunque todavía no son tantas, porque alrededor del mundo hay unas 3.000 y pico de empresas B hoy en día, pero hay una certificación que le pone un sellito que es una B. Y esa B entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que esa empresa está haciendo un gran esfuerzo por la sostenibilidad, por el respeto de las comunidades, por la dignidad de los colaboradores. Entonces, desde cómo nos preguntamos desde la familia, ¿cuál es ese consumo que estamos haciendo o si vamos a seguir consumiendo desaforadamente para seguir acabando con los recursos limitados que tenemos en este planeta, por lo menos naturales? Tremendo. Bien, me da la impresión que después de este break que estamos haciendo en el mundo, la gente joven más que nunca se va a tomar las organizaciones porque pues cada día todo es más internet, más digital, más de programación, más de ventas a través de la web, etcétera. Entonces casi que como que van a tomar el control de las organizaciones. ¿Cómo ves tú eso?
¿Y qué crees que suceda con la vieja guardia? ¿Seguirán en sus tronos mandando o definitivamente van a salir nuevas compañías que van a estar con su base digital y desde allí van a mover todo? Eso te lo digo y también te pregunto, además de que quiero tu comentario al respecto, ¿qué tan fácil o difícil va a ser aplicar tu programa ahora cuando la mayoría de organizaciones van a estar trabajando desde la casa? No, precisamente cuando tú miras el segundo principio, que es las organizaciones se comportan como sistemas vivos, los sistemas vivos funcionan como redes, redes de no necesariamente localizadas, sino deslocalizadas en muchos casos. Entonces, en ese sentido, precisamente cuando hablamos de seres humanos con un enorme potencial, una de las cosas en las que hacemos énfasis, por ejemplo, es en la autogestión, en la confianza, en el empoderamiento, en la libertad, porque eso es lo que se necesita en este momento. O sea, realmente si tú quieres enviar a la gente a su casa a trabajar, lo primero que tienes que tener claro es decir, la política más importante que tienes que tener es la confianza. Si tú vas a estar encima de la gente a través de softwares que les controlan el tiempo y que hacen ese tipo de cosas, no está cambiando nada. No estás realmente transformando nada. ¿Sí? Realmente donde tiene que suceder la transformación es acá, en la forma como pensamos y como concebimos a esos colaboradores que trabajan con nosotros, porque si los consideramos que son unos vagos que como van a estar en la casa, se van a echar y no van a hacer nada, pues entonces vamos a tener que seguir con mecanismos iguales que el de poner la huellita o el de marcar el reloj y ese tipo de cosas y de cumplir con horario. Pero si realmente esto se va a convertir en una transformación para bien, es una transformación que sucede desde el empezar a confiar en la gente, confiar en que las personas que trabajan con nosotros son fiables, inteligentes, honradas, honestas, que están realmente intentando hacerlo mejor. Pero eso también solo sucede cuando nosotros desde la organización somos coherentes y consistentes también, porque cuando desde la organización hacemos cosas que no son también de lo mejor para el mundo y para eso, pues entonces, ¿por qué vamos a esperar que la gente se comporte mejor con nosotros? Bueno, existirán muchos casos en los que, como decía alguien, cuando le pregunté qué pasó con su asistente, me dice, no, la dañé. ¿Por qué la dañó? Era excelente cuando trabajaba en la oficina, la mandé para la casa que trabajara desde allá y la dañé, ya se dejó y no siguió trabajando con la disciplina que lo venía haciendo. ¿Qué hacer en esos casos, primero? Y segundo, ¿cómo, o sea, vale la pena darle segundas oportunidades a esas personas, por ejemplo? Pues mira, yo creo que ese caso es muy diciente de realmente qué tan comprometida está esa persona con la organización. Y más que preguntarse uno qué es lo que pasa con esa persona para que no suceda, para que no siga siendo disciplinada desde su casa, si le damos la oportunidad de trabajar allá, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que estamos haciendo como organización para que eso no pase? Porque si hay decenas de organizaciones que tienen a su gente trabajando en la casa y trabajan con tal vez más compromiso desde la casa que desde estar sentadas vigiladas por el jefe. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer más bien como organización no es cuál es el problema de la persona, sino cuál es el problema que nosotros como organización tenemos que no logramos que las personas realmente se comprometan de la manera que necesitamos. Y eso también hay algo muy importante y es que acordémonos que a nosotros, a todos hemos sido parte del mismo sistema y hemos sido educados de la misma manera y criados de la misma manera. Entonces, en nuestras casas obedecíamos, en el colegio obedecíamos, en la universidad o luego donde fuimos a esto, si fuimos al ejército, obedecimos, si fuimos a la universidad, obedecimos, en el trabajo nos tocó obedecer. Entonces, ¿cuándo aprendimos a autogestionarnos? ¿No es cierto? Nunca, eso no era parte de la forma en que nos enseñaban o nos formaban. Entonces también hay que tener en cuenta eso y hay que darle oportunidad a la gente de que se alinee con eso y hay que darle las herramientas y hay que generarle
ayudarle a desarrollar las habilidades y las competencias que necesita para eso, porque es que eso no nos lo han enseñado en ninguna parte, ¿no es cierto? Entonces, como empleadores o como empresa, creer que es que eso va a caer como magia y va a ser como por obra y gracia del Espíritu Santo, como dicen por ahí, que las personas se van a empezar a autogestionar, eso no es tan así. Y además que algo que también se necesita es que esos líderes también cambien su manera de liderar, porque si siguen liderando desde el comando y el control, pues no van a poder obtener el empoderamiento y la autogestión que se necesita para que la gente pueda trabajar desde su casa. Entonces tienen que cambiar a un estilo de confianza y empoderamiento, ¿no es cierto? Entonces mira que es una oportunidad de aprendizaje y de desarrollo personal muy bonita de lado y lado, porque tanto quienes tenían el poder normalmente desde ese lugar de autoridad, pues tienen que transformarse para volverse verdaderos líderes, ¿no es cierto? Y liderar desde la inspiración y la motivación. Y quienes estaban en el lugar de colaboradores, pues tienen también que cambiar porque ahora les toca asumir cosas que antes no tenían que asumir. Simplemente el jefe ordenaba y si las cosas salían mal, él dijo, ¿no es cierto? Eso sí, eso lo dijo el jefe, pues, si eso salió mal, pues de malas, no es problema mío. Pero cuando empiezas a hablar de empoderamiento y de verdadero empoderamiento, ya eso ya no podemos hablar de que el jefe es el que tiene la culpa, sino, ok, nada de tener culpas. Ahora, ¿quiénes somos los responsables? ¿Y cómo nos hacemos responsables también? Entonces, eso implica también un cambio en las prácticas y en las estructuras organizacionales que le permitan a la gente tener acceso a la información, porque yo no puedo esperar que alguien se responsabilice sin tener la información que necesita para ello. Más de uno debe estar rascándose la cabeza en este momento. Y de hecho, demasiadas personas hoy están diciendo qué voy a hacer con mi empresa, qué voy a hacer con mi fábrica, qué voy a hacer con las nóminas, con el modelo de negocio, con los compromisos que se van a venir, en fin. Entonces, como decía hace un momento, llega esto en un excelente tiempo para que las personas reflexionen al respecto e incluso quería preguntarte si tú recomendarías a los que dirigen las compañías hoy y a los que también son empleados, o porque hoy hay más de un empleado en su casa pensando en montar su propia empresa. Eso está pasando en este momento. Y van a ser muchos los que ya no van a volver a la empresa apenas pase este break. De la misma manera, van a ser muchos los que se van a cuestionar si vale la pena que la empresa siga en el rumbo que va o venden otra cosa o se dedican a una cosa diametralmente opuesta. ¿Cuál sería el mensaje para tanto empleados que van a ser independientes como para los dueños o directores de las empresas que aún están pensando en, ¿será que me cambio a otro modelo de negocio diferente? ¿Será que dejo de hacer bolsos y me pongo a hacer uniformes? ¿Qué les dirías? Pues mira, yo creo que hay dos maneras de ver las cosas y una es verlas simplemente desde el negocio, ¿no es cierto? Y decir, bueno, hoy lo que tengo pues ya no es negocio, no va a funcionar más hacia adelante, entonces si quiero seguir ganando dinero, pues tengo que rebuscarme la oportunidad. Entonces esa es la persona que hoy, no sé, tiene un negocio de colchones, pasado mañana de una ferretería, tras pasado mañana tiene una venta de bicicletas y después, no sé, puede tener hasta una. El machete, el machete. Exacto, está buscando la supervivencia todo el tiempo, así con esa supervivencia gane mucho dinero, porque es que el tema de la supervivencia no está en cuánto dinero tienes, sino en la mentalidad. O sea, si tienes una mentalidad de supervivencia o no. Y eso tiene que ver con la mentalidad de abundancia o la mentalidad de escasez, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que diría es legítimo hacer eso, ¿no? Yo no estoy diciendo que eso no esté mal ni nada por el estilo, pero es una manera de ver las cosas. Otra manera es preguntar